Vamos a empezar esta clase, ¿verdad? Con este tema, desenmascarando a Jezabel. Eh, Quizás nosotros hemos escuchado muchas enseñanzas acerca de Jezabel. Muchos van en contra de Jezabel, la reprenden, pero asimismo muchos desconocen cuál es su diseño, cuál es la plataforma desde donde opera Jezabel. La semana pasada habíamos ya estudiado, ¿verdad?, sobre Babilonia, sobre la plataforma babilónica, porque esta enseñanza es una secuencia de la enseñanza de la semana pasada, porque habíamos dicho que uno de los pilares que sostiene a la plataforma babilónica es Jezabel, el espíritu de Jezabel. Entonces, como les decía, muchos reprenden a Jezabel, ¿verdad? Muchos se van en contra de Jezabel, pero también hay desconocimiento en cuanto al diseño, a la plataforma desde donde este principado opera. Habíamos visto ya que Jezabel no es una mujer, Jezabel es un espíritu, y no cualquier espíritu, es un principado, ¿verdad? Y este espíritu de Jezabel se mantiene activo en el ámbito espiritual. Es un principado de las fuerzas espirituales de Hasatán, ¿verdad? Es un principado que opera allí eh, muy, pero muy cerca de las tinieblas. Es más, como les habíamos comentado, es un pilar de la plataforma babilónica y tiene un propósito. ¿Cuál es el propósito de Jezabel? Alejar al creyente de la voluntad del Dios Altísimo. Y también los lleva a la cautividad, los lleva a ser prisioneros. ¿Con qué? Con falsas enseñanzas, con falsas profecías. Esta es la forma, este es el modo de operar del espíritu de Jezabel, introduciendo falsas enseñanzas, falsas profecías, inmoralidad sexual, comiendo alimento ofrecido a ídolos, como lo hemos leído en Apocalipsis 2:20, ¿verdad? Cuando dice, pero tengo contra ti algo, por cuanto continúas tolerando a esa mujer Jezabel, la que reclama ser profetisa, pero está enseñando y engañando a mis siervos a cometer prostitución y a comer comida sacrificada a los ídolos. Eh, Veamos un poco más acerca de este principado. ¿Cuándo inicia esta plataforma idolátrica llamada Babilonia, verdad? Porque tenemos que conocer desde dónde opera, cómo es la operación de Jezabel. No solamente es ir y reprender y echar fuera a Jezabel, no. Tenemos que conocer la operación. Entonces veamos desde dónde o cómo o cuándo inicia esta plataforma idolátrica llamada Babilonia y es la forma o es desde dónde opera este espíritu, este principado, Jezabel. Nimrod fue el personaje que estableció este sistema. Es decir, esto no es de ahora. Esto no es como muchos de pronto piensan que porque la maldad ha aumentado. No. Desde mucho antes, Nimrod aparece en las escrituras y es el que estableció este sistema babilónico. Y veamos cómo opera este espíritu y las características de este sistema espiritual llamado Babilonia. Ya habíamos visto en la clase anterior que Babilonia no es una ciudad, es un sistema espiritual, es una plataforma, ¿verdad? Para esto vamos a tomar de la porción que está en Génesis capítulo 10, verso 10 y 12. Dice, y fue el comienzo de su reino Babel, Ere, Acá y Calne, en la tierra de Sinar. De esta tierra salió para Siria y edificó Nínive
Rehoboth, Cala, Resén, entre Nínive y Cala, la cual es ciudad grande. En este verso bíblico que leemos, ¿verdad? Nos habla del comienzo del reino de Nimrod. Nimrod fue el primero que empezó a edificar reinos terrenales. Y al edificar estos reinos terrenales, Nimrod se opuso al Todopoderoso aplicando el deseo de Hasatán, ¿verdad? De sentarse sobre un trono, desplazando al Todopoderoso, tal como lo quiso Hasatán, tal como lo quiso, ¿verdad? El adversario. Lo mismo hizo Nimrod. Él fue el primero en edificar reinos terrenales. Y quizás usted no se haya dado cuenta o no haya visto en la escritura que Noé y su familia, ¿verdad? Eh, Representan un total de 8 personas que se salvaron, ¿verdad? Y quizás no habíamos prestado atención en ese número 8, ¿verdad? ¿Qué es lo que nos habla el número 8 proféticamente? ¿O qué nos quiere decir el número 8? El número 8 representa un nuevo comienzo bajo el diseño del Todopoderoso. Y ese diseño de ese nuevo comienzo que se le dio a Noé y a su familia, en la cual 8 en total, ¿verdad? Representaron ese nuevo comienzo después de lo que pasó con el diluvio. Si usted se da cuenta, Nimrod, ¿verdad? También edificó 8 ciudades, 8. Pero acá no era una edificación que representaba un nuevo comienzo bajo el diseño del Todopoderoso. No. Nimrod edifica 8 ciudades y con esto dio inicio a un sistema de oposición frontal contra el Todopoderoso. Esta edificación de 8 ciudades que Nimrod, ¿verdad?, levantó, no era un nuevo comienzo bajo el diseño del Todopoderoso, era ese sistema de oposición al Todopoderoso al edificar Nimrod estas 8 ciudades. Uno de los símbolos de Nimrod y de Babilonia, si usted eh, los ve detenidamente, es la estrella de 8 puntas, ¿sí? Esa estrella de 8 puntas es también el símbolo de Semiramis, la reina del cielo, y la cual usan los ocultistas y los masones. El símbolo el símbolo de la estrella de 8 puntas es usado en muchas construcciones, en logotipos de empresas, en rituales ocultistas, en la política y aún, si usted se da cuenta, en muchas culturas indígenas, ¿verdad? También se lo ve en los relojes solares y en muchas imágenes a donde quizás como adorno, como aquello que de pronto lo colocan sin darse cuenta, hay estrella de 8 puntas, ¿sí? En aquellas imágenes llamadas vírgenes, también les colocan estrellas de 8 puntas, ¿verdad? Todo esto, este grabado o esta imagen con una estrella de 8 puntas, representa a Babilonia y hace alusión a Nimrod y Semiramis. Nosotros como proféticos no creamos que al tener una estrella de 8 puntas es simplemente algo que no tiene eh, ninguna repercusión, que no pasa nada si hay en su casa una estrella de 8 puntas, que si tiene un adorno, un objeto con esa estrella de 8 puntas, pues usted lo compró porque no lo sabía y simplemente pues para usted no significa nada. Porque hay muchas personas que dicen eso, no, es que para mí no significa nada,
eso es vino en un adorno o lo compré como un adorno, pero recuerde algo, que lo espiritual usted no lo ve, no lo ve hasta cuando ya viene, ¿verdad? La manifestación en lo natural. Entonces tengamos mucho cuidado. En Génesis 11:4 vemos allí la escritura que nos dice cuando Nimrod, ¿verdad? O todos aquellos de la ciudad se pusieron de acuerdo y dijeron, vamos, edifiquemos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue hasta el cielo. Ese fue el pensamiento de todos aquellos. Ese fue el pensamiento. Y bajo este pensamiento es que nacen las religiones. Todas las religiones son los esfuerzos humanos para alcanzar al Todopoderoso, sin tomar en cuenta sus instrucciones. Y también de esta misma forma, mediante esfuerzos humanos, como dijeron ellos, vamos y edifiquemos. También bajo este pensamiento nacen muchas congregaciones o han nacido muchas congregaciones, ¿verdad? Y que se convierten luego en lugares placenteros, donde la gente se siente bien. Sí, también usted allí va a ver que realizan alabanzas, pensando que le guste a la gente, pero no pensando si es la voluntad del Todopoderoso. Entonces, no creamos que el diseño de Babilonia no está vigente. Ese diseño anti-Torá, anti las instrucciones del Todopoderoso, se ha movido desde el principio y sigue tan vigente participativamente en naciones, ¿verdad? En ciudades, en pueblos. Y como les decía, bajo el pensamiento de Nimrod, vamos y edifiquemos, así han nacido religiones y también han levantado, han edificado congregaciones. ¿Por qué? Por el pensamiento del hombre, por la voluntad del hombre y no porque haya sido la voluntad del Todopoderoso. Esta palabra que dice edifiquemos, ¿verdad? Una ciudad y una torre. La torre, la cual usted ve acá en la escritura, es una forma piramidal. ¿Qué tiene que ver esto en lo espiritual? ¿O qué representa? ¿Qué simbología, verdad, nos está mostrando? Esto significa gobierno. Esa torre en forma de pirámide donde usted vea significa gobierno. ¿Y qué hace Babilonia? A través de aquello visible que está operando en lo espiritual. Está operando el control de todo, ¿sí? Está operando para consolidar bajo el control de Babilonia o de Jezabel todo lo que esté a su alrededor. Y de hecho podemos ver a la entrada de las ciudades, esculturas, podemos ver pirámides, esculturas a donde hay estrellas de 8 puntas, pirámides, en fin, ¿verdad? Todo esto tiene un simbolismo espiritual de las tinieblas. No es porque a alguien se le ocurrió simplemente colocarlos allí. Todo este sistema o esta torre, que es una forma piramidal de gobierno, ha dado origen a organizaciones humanas. Organizaciones humanas, si lo vemos en el ámbito espiritual, a donde ellos tienen autoridad para poner y sacar pastores, para colocar a alguien y darles un título de pastor, por hablarlo así, ¿verdad? Tomando ya lo espiritual. Y levantan congregaciones, ungen pastores, los colocan allí a ministrar y les dan un cartón, un título de pastor, ¿verdad? O como siervos, como ministros, sin consultar
al Todopoderoso, ¿verdad? Y vemos en muchos lugares donde el pastor ya no es la autoridad de esa congregación, ya no es autoridad espiritual, sino más bien un consejero de personas que muchas veces no es parte de los planes del Todopoderoso, sino que a una cierta cantidad de personas o a un consejo que se reunió y le plació levantar una congregación, le plació colocar a un pastor allí, ¿verdad? Lo pusieron, pero no porque haya sido en los planes del Todopoderoso. Y de esta forma, actuando de esta forma, se rompe el diseño dado por el abacados, ¿verdad? El Todopoderoso en la Escritura nos ha dejado un diseño para todo. Él nos ha dejado el diseño espiritual. Por eso, cuando estudiamos Torá, vamos a ver principios espirituales. Cuando estudiamos Torá, vamos a ver los diseños entregados por el Eterno, primero a quién? A Moisés, el líder, ¿verdad? El cual es la cabeza. Sí, y estaba ayudado por algunas personas, sí, pero había alguien que estaba en la cabeza. Hoy por hoy, ¿verdad? Con todo este sistema babilónico se crean leyes humanas, estatutos, ¿verdad? Hablando dentro de congregaciones, me he enfocado en lo espiritual, ¿verdad? Se crean leyes humanas, estatutos dentro de las congregaciones que están por encima, ¿verdad? De la Torá o de la escritura, ¿verdad? De lo que dice la escritura. Se hacen leyes, estatutos dentro de las congregaciones, reglamentos, y todas las personas tienen que sujetarse a ese reglamento. Muchas congregaciones, muchos ministerios, denominaciones tienen estos estatutos, estos reglamentos. Vamos a poner un ejemplo, ¿verdad? Que quizás nosotros también lo aplicábamos, lo hacíamos, porque creíamos que ese era el diseño o porque así se nos fue enseñado, porque no conocíamos la verdad de la escritura. Y también teníamos, ¿verdad? Por ejemplo, hacíamos cena el primer domingo de cada mes, establecíamos un orden en el culto y decíamos, bueno, vamos a hacer 5 minutos de oración, vamos a tener 3 canciones de exaltación, 3 de alabanza, de júbilo, solo 40 minutos de prédica, y ese era el diseño, ese era el formato para todos los domingos. Era una estructura de hombre a donde nadie podía salirse de este modelo. Es decir, los humanos pretendíamos ajustar al Todopoderoso, a esa organización, a ese horario que tenía la denominación o esa congregación, no dándole la libertad al Todopoderoso que Él haga como Él quiere. Y es más, muchos religiosos dicen, ay no, pero ¿por qué hacen eso? Tiene que haber un orden establecido. ¿Por qué? Porque aún en la mentalidad hay un diseño de iglesia, hay un diseño que es un antidiseño del Todopoderoso. Babilonia y la reina del cielo no solamente están para controlar la religión, no, no creamos que solamente Babilonia, la reina del cielo, Jezabel, controlan la parte religiosa, la parte espiritual, también controlan la política, la economía, ¿sí? ¿Por qué cree usted que las naciones están como están? ¿Por qué cree usted? Y muchos dicen, es que ese presidente, es que el presidente, yo quiero decirle algo, el presidente no gobierna, del, encima de ellos hay una plataforma que gobierna. Babilonia adopta diversas formas y toma diversas formas, toma religión, grupos idolátricos, ¿verdad? Hablando ya en la parte espiritual,
Babilonia se une con católicos, masones, se une aún con los indígenas, con la sociedad moderna. Babilonia está metido en los concursos de belleza, en los mundiales de fútbol, en los títulos de Miss Mundo, Miss Universo. Todo aquello está ligado al culto babilónico. Si usted no lo conocía, hoy que está escuchando, indague, averigüe más para que profundice en este tema. Hemos estado mirando sobre la restauración de todas las cosas. La restauración incluye, primero, en conocer quiénes somos nosotros en nuestro Padre Celestial por medio de nuestro Adón Yeshua. Muchos ni siquiera conocen. Muchos, ¿verdad? Se quedaron con lo que escucharon, con lo que les dijeron. Solamente recibe, haz esta oración de fe, recibe en tu corazón a Yeshua y eres salvo. Pero nunca ha habido una relación de hijo a padre. No conocen al Padre. Y es necesario que como creyentes conozcamos quiénes somos nosotros en nuestro Padre Celestial por medio de nuestro Adón Yeshua. La Escritura dice en Apocalipsis 1:6, y nos constituyó en un reino, sacerdotes para Yahvé su Padre. A él sea la gloria y el dominio por siempre. Amén. Muchas versiones, muchas traducciones en la Escritura han malinterpretado este versículo y los llama en muchas versiones reyes y sacerdotes. Pero lo correcto, como usted lo va a leer en una traducción tomada del original, dice que nos constituyó en un reino. ¿Cuál reino? El del Abba Padre. ¿Para qué? Para que seamos sus sacerdotes. Y usted se ha preguntado, ¿cómo es esto que en Apocalipsis dice que nos constituyó en un reino? ¿Quién es un sacerdote? Porque dice que ese reino, ¿verdad? Es para que seamos sus sacerdotes, es decir, sus ministros. ¿Quién es un sacerdote? En hebreo es la palabra cohen, y cohen es el que oficia, es un ministro, ¿verdad? Es el que ejerce sacerdocio, es un mediador entre el Todopoderoso y su pueblo. Ese es un sacerdote. Durante mucho tiempo, las congregaciones han ministrado el Evangelio de Salvación, que no está mal, está bien, es muy correcto. Y han hecho hincapié en los aspectos sacerdotales, por ejemplo, la salvación, sanidad, oración, ¿verdad? Del ministerio de nuestro Adón Yeshua, que es lo que él predicó en la tierra. Pero hay algo que quizás no hemos entendido, que el pacto renovado es el evangelio del reino de Dios, son las buenas noticias de salvación. Pero todo esto tiene que ver con la constitución del reino, que es la Torá, o los 5 primeros libros de la Escritura. El Nuevo Testamento, como le llaman muchos, ¿verdad? No es algo aislado, no es algo nuevo que trajo Yeshua. Por eso es que la palabra no está correcta decirle Nuevo Testamento, porque no es nuevo, es el pacto que se renovó a través de la sangre de Yeshua, que se restauró porque estaba quebrantado. Habían quebrantado las instrucciones del Todopoderoso, había quebrantamiento de Torá y nuestro Adón Yeshua vino a restaurar la obediencia a las instrucciones del Todopoderoso. Es lo que nos da autoridad en el reino.
no es por conocer más la escritura, no es porque sepamos o hayamos leído 5, 6 o 10 veces la escritura, lo que nos va a dar autoridad en el reino del Todopoderoso es caminar en obediencia a las instrucciones. Si nosotros vemos a un profeta Elías, ¿verdad? Elías tenía autoridad sobre el rey Acab. Vemos esa unción profética entregada por el Todopoderoso al profeta Elías. Recordemos algo importante porque de pronto usted ahora mismo se está preguntando por qué nombró la Torá o dirá, ya el sacerdocio, ¿verdad? Levítico ya no está vigente, porque eso es lo que nos han enseñado siempre para que quebrantemos los mandatos del Todopoderoso. Es cierto que ya no estamos bajo un orden sacerdotal levítico, ¿verdad? Porque el orden sacerdotal levítico fue cambiado por nuestro Adón Yeshua, por un mejor sacerdocio, ¿verdad? Por ese orden de Melquisedec. Lo que se cambió fue el orden sacerdotal. En este tiempo operamos bajo ese mejor sacerdocio, el de Melquisedec, que es de rey y sacerdote, porque a eso hemos sido llamados, ¿verdad? Yeshua es el que nos dejó este orden para nosotros. Pero hay algo importante que tenemos que entender, que aunque el orden sacerdotal levítico no está vigente la forma del servicio de ofrendas al abacados, como por ejemplo, ¿verdad? Las ofrendas que se necesitaba, las ovejas, los carneros, las palomas, etcétera, etcétera. Este sistema de ofrenda, ¿verdad? O la forma ya no está vigente, pero los principios espirituales siguen vigentes para que usted y yo podamos ejercer el sacerdocio, para que podamos ministrar. ¿Y cuáles son los principios espirituales? Para nombrarlo así rápidamente, porque eso lo vemos en Torá. Esos principios espirituales de santidad, de pureza, de consagración, siguen muy vigentes. Eso no ha pasado, ¿verdad? Entonces, esto solo como para recordar, yo sé que ya muchos lo hemos visto en las enseñanzas de Torah, que se mueve muchísimo dentro de las congregaciones, ¿verdad? Vemos que muchos pelean, reprenden, ayunan por sacar a Jezabel de las congregaciones, pero resulta que Jezabel, como ya lo hemos visto, representa falsa enseñanza, falsa profecía. Y si es falso, ¿qué nos quiere decir? Todo lo falso no proviene de la luz. Entonces, lo falso viene de las tinieblas. Y si viene de las tinieblas, en las congregaciones se está moviendo brujería. Cuando digo brujería, es a causa de la falsa profecía. Jezabel también se mueve con falsos actos proféticos. Esos actos proféticos falsos terminan siendo brujería. Muchos enseñadores de las escrituras que no aplican Torah, que no aplican la verdad, es más, han hecho manuales de actos proféticos. Y muchos han adquirido estos manuales, ¿verdad? Y han tomado de ellos y dicen, vamos a hacer un acto profético a tal lugar. Vamos a subir a la montaña y vamos a hacer este acto profético. Hoy vamos a tener un acto profético en la congregación. Y así, esto si no es dirigido por el Rúa de nuestro abacados, se convierte en brujería. Aún lo que usted pretenda hacer en la casa, en esos manuales
que les digo que muchos han vendido y han introducido en medio del pueblo creyente, hay actos proféticos que ha llevado a muchos creyentes a hacerlos en las casas. ¿Y qué se está moviendo en las casas? Sí, hicieron un acto profético porque lo leyeron en un manual, pero no porque fue dirigido por el Todopoderoso. Eso termina siendo brujería, ¿verdad? Por eso qué importante es que a través de la escritura podamos entender cuándo el abacadosh dirige a hacer algo. Jezabel también induce a la seducción espiritual, a la adoración de ídolos, a la perversión sexual, ¿verdad? Jezabel tiene muchas formas de operar. Este principado es muy astuto y no crea que va a operar de la misma forma en todos los lugares. Para desenmascarar este espíritu de Jezabel, este principado, miremos en la escritura, ¿verdad? Y en la historia de Elías también podemos ver, ¿verdad? Cómo vemos la manifestación de Jezabel al profeta del Todopoderoso. Veíamos en la enseñanza de Torá el día de hoy, creo que hoy fue, cuando se nos explicaba de Jeroboam, ¿verdad? Jeroboam fue el primer rey de Israel después de haberse convertido en un reino dividido, pero no siguió los caminos del Todopoderoso. Jezabel siempre va a buscar un rebelde. Jezabel siempre va a operar en aquellos que no caminan conforme al diseño del abacados, ¿verdad? Jezabel, este espíritu demoníaco, operó en la esposa del rey Acab. Y luego lo vamos a ver también en revelaciones, en una mujer que operaba en profecía, como dice la escritura, que enseñaba dentro de la congregación de Tiatira. Mire, todo esto hacía. Jezabel lleva a la adoración a Babilonia, no al Dios Todopoderoso, no al Creador. ¿Por qué? Porque Jezabel es parte de la estructura que sostiene esa plataforma idolátrica, ¿sí? Jezabel no es algo nuevo, como les digo, siempre ha estado allí y tiene su aparición en las escrituras, ¿verdad? Quizás siempre lo hemos visto y lo hemos enfocado en el libro de Reyes, cuando dice que acá, ¿verdad? Vamos a leerlo rápidamente. Primer libro de Reyes, capítulo 16, verso 30. Vamos a leer hasta el verso 33. Dice, y reinó Acab, hijo de Onri, sobre Israel en Samaria 22 años. Y Acab, hijo de Onri, hizo lo malo ante los ojos de Yuhei Bajei, más que todos los que reinaron antes de él, porque le fue cosa ligera andar en los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, y tomó por mujer a Jezabel, hija de Baal, rey de los Sidonios, y fue y sirvió a Baal y lo adoró, e hizo altar a Baal en el templo de Baal que él edificó en Samaria. Hizo también Acab una imagen de acera, haciendo así Acab más que todos los reyes de Israel que reinaron antes que él, para provocar la ira del Dios Todopoderoso. En esta porción que acabamos de leer, ¿verdad? Vemos el origen y la jerarquía espiritual de Jezabel, ¿verdad? Su nombre, podemos verlo, vamos a ver qué significa su nombre. ¿Por qué? Porque los nombres tienen un significado espiritual que no crea que no ejerce ningún dominio, poder, influencia, ¿verdad? En el lugar donde está, en el lugar donde se mueve o para las personas. Jezabel o Isabel
en hebreo significa casta, sin marido. Literalmente, Jezabel significa sin morada. Es decir, esto nos da a nosotros a entender que no tiene o que está sin autoridad, sin cobertura del Todopoderoso. Es decir, todo lo contrario a lo que dice Salmos 91, ¿verdad? Salmos 91 dice que el que habita al abrigo del Altísimo mora bajo la sombra del Shaddai. Jezabel significa sin morada, sin cobertura, ¿verdad? Es decir, no tiene ninguna autoridad quien la gobierne o quien gobierne este principado. Jezabel trabaja desconociendo autoridad. ¿Y cuál es la autoridad principal que desconoce Jezabel? Esa autoridad principal que desconoce es la autoridad de Yahvé, del Todopoderoso. Esa es la autoridad, la primera autoridad que desconoce, ¿verdad? Por la porción que leímos en el libro de Reyes, ¿verdad? Dice que Jezabel era hija de Edbal. Y Edbal era un rey de los sidonios. Es decir, que Jezabel era una princesa que se unió a la casa real de Israel. Entonces, si lo vemos de forma espiritual, Jezabel no es cualquier espíritu que usted le dice fuera. No, Jezabel es un principado. Jezabel, el espíritu de Jezabel, ¿sí? Tiene un nivel superior de autoridad demoníaca, según los rangos de autoridad que ejercen las tinieblas, ¿verdad? Y que lo podemos leer en la carta a los Efesios, capítulo 6, verso 12. Ahí el apóstol Pablo nos enseña, ¿verdad? Y porque a veces creemos que podemos ir a pelear contra todo lo que creemos. Tengamos mucho entendimiento, discernimiento y cuidado, porque no es lo mismo ir contra un principado, un gobernador, que ir contra, por ahí, un espíritu inmundo, ¿sí? Entonces, nos damos cuenta, ¿sí? Que Jezabel siempre ha operado, siempre ha estado allí. Jezabel no busca suplantar autoridad. Muchas veces se nos enseñó y dicen, es que Jezabel es la que busca la autoridad del pastor. No. O Jezabel es la que busca suplantar autoridad. No. El que busca suplantar la autoridad es Absalón, ¿verdad? Jezabel no busca suplantar autoridad. ¿Sabe por qué? Porque este espíritu ya es autoridad. Porque Jezabel es autoridad. Lo que trata de hacer Jezabel en una de sus facetas es aliarse a autoridades terrenales. ¿Para qué? ¿Para qué quiere introducirse, aliarse, estar unida a autoridades terrenales? Porque a través o de esa forma, ¿verdad? O desde esa plataforma va a ejercer un sacerdocio y gobierno. ¿Y qué es lo que busca a través de esto? Llevar a la idolatría masiva, ¿verdad? Bajo una forma legal humana. De esta forma se establecen leyes, reglamentos, estatutos. De esta forma se aprueban las leyes en las naciones. En fin, ¿verdad? No crea que es porque simplemente al Congreso de una república le pareció. No, allí en medio de todo está este principado, Jezabel. Recuerde que Jezabel también ejerce un sacerdocio. ¿Qué era Jezabel? Sacerdotisa. Ella ministraba también a sus ídolos, ¿verdad? Entonces, no creamos que nos estamos enfrentando a cualquier espíritu inmundo. ¿Y por qué hacemos esta aclaración?
Porque vemos en muchas congregaciones, ¿verdad? Que es más, se lleva al pueblo a echar fuera a Jezabel, a reprender a Jezabel, sin conocer la condición espiritual que se encuentre el creyente, sin conocer si el Padre Celestial, el Shaddai, está enviando a hacer aquello. ¿Por qué? Porque no podemos nosotros, ¿verdad? Despojar, quitar de un territorio a un espíritu, a un principado, si el Todopoderoso primero no nos ha entregado. Entonces, todo lo que hagamos en nuestras fuerzas, más adelante va a traer consecuencias. Es mejor ir cuando somos enviados y no cuando nos nació en nuestro corazón. Otra característica que se mira también y por la cual opera o empieza a operar Jezabel es en el yugo desigual. ¿Sí? El yugo desigual. Podemos decir la unión de la simiente de la mujer con la simiente de la serpiente, la verdad con la mentira, la luz con las tinieblas. ¿Por qué? Porque esto abrió un camino para que opere este principado llamado Jezabel. ¿Por qué decimos en yugo desigual? Vamos a tomar un ejemplo para hablar un poco más de este yugo desigual. Dice la escritura, acabamos de leerla hace un momentito, en Primera de Reyes, y vamos a ver a Jezabel como esposa de Acab. Esposa, vamos a verlo como yugo, como pacto matrimonial, ¿verdad? Dice primer libro de Reyes, capítulo 16, verso 31. No contento con seguir en los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, se casó con Jezabel, hija de Baal, rey de los Sidonios, y fue y sirvió a Baal y lo adoró, ¿verdad? Entonces, aquí vemos, ¿verdad? Que el hecho de que Acab se casó con Jezabel, ¿verdad? La cual era hija de un rey llamado Edbal, rey de los Sidonios, era una transgresión. Por eso dice, no contento con seguir en las transgresiones de Jeroboam. ¿Qué hizo Jezabel? ¿Verdad? En esta porción que leemos, que dice que Acab fue y sirvió a Baal. Y no solo sirvió, también lo adora. Jezabel tuvo mucho que ver. Jezabel, a través de su esposo Acab, introdujo el culto a Baal en Israel, ¿verdad? Con ella se construyeron los templos para Baal en Israel. Fue quien trajo inmoralidad, perversión idolátrica. Ella añadió lo que el Todopoderoso aborrece, la idolatría. Y esto trajo castigo para Israel, pero también para la casa y para la vida de Acab y de Jezabel. Todos conocemos, ¿verdad?, cómo fue su fin. Jezabel es un principado espiritual que opera bajo la figura de rey y sacerdote para llevar culto y adoración a Satán. Hay que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque en este tiempo ya no es una mujer, es la forma como se está llevando el culto y la adoración. ¿Qué estamos ministrando? ¿Verdad? Entonces, uno de los aliados a Jezabel es Cornelia, que llevan a la idolatría y a la inmoralidad sexual. Muchos reprenden al espíritu de Cornelia, pero ¿quién es el que ejerce influencia en Cornelia? Cuando hay, voy a poner un ejemplo, cuando hay inmoralidad sexual, cuando el matrimonio, el varón cayó en adulterio, bueno, no cayó, permitió, cuando hay adulterio, cuando hay fornicación, ¿verdad? Y reprenden a Pornella y fuera, espíritu, en fin, ¿verdad? Espíritu de fornicación fuera y comienzan a reprender.
espíritu de homosexualismo fuera, espíritu de lesbianismo fuera. Eso no funciona así. Tenemos que conocer quién es el que está operando, ¿verdad? ¿Quién es el que ejerce gobierno para que estos aliados, como Pornella, estén haciendo de las suyas en una congregación o en una familia? Podemos llamarlo así. Jezabel lleva desde la plataforma política y de gobierno a la adoración a ídolos, ¿sí? Tal como se ha ido imponiendo diferentes formas de culto por parte de todos los imperios, los gobiernos que se ha dado a lo largo de la historia de la humanidad. Como les había dicho, Jezabel no busca suplantar autoridad. Esto lo hace el espíritu de Absalón. Por eso necesitamos conocer cómo opera, cómo se mueven estos espíritus, para que vayamos contra ellos, ¿verdad? De forma correcta. Jezabel no necesita suplantar autoridad, ya que ella no derrocó a Acab. En ninguna parte de la escritura vemos que ella sacó de en medio al rey Acab. No, ella no necesita suplantar la autoridad, es decir, quedarse allí como rey. No, Jezabel usa su influencia para establecer políticas idolátricas, supuestamente legales, pero que su objetivo es imponer el culto idolátrico, ya que Jezabel, recuerde usted, en la escritura nos dice que Jezabel eliminaba a los sacerdotes y a los profetas del Todopoderoso. Ese era su blanco. Eso era lo que tenía en la mira Jezabel, eliminar a los profetas del Todopoderoso, eliminar a los sacerdotes. ¿Por qué? Porque ella quería implantar, imponer su culto idolátrico. Jezabel lo que usa es un maquillaje político para implementar, para imponer prácticas que vayan contrarias a la Torá o contrarias a las instrucciones del Todopoderoso. Eso es lo que busca, ¿verdad? Por eso la escritura, eh, tomando como ejemplo a Acab como rey de Israel, la escritura en el primer libro de Reyes, capítulo 21, verso 25, dice, a la verdad ninguno fue como Acab, que se vendió para hacer lo malo ante los ojos de Yuhei Bajei. Y mire que aquí dice algo, porque Jezabel, su mujer, lo incitaba. Entonces ahí vemos los resultados de ese yugo desigual. Por eso dice que ninguno fue como Acab. Es decir, de todos los reyes que pudieron haber hecho lo malo delante del Todopoderoso, Acab se la llevó todas. Acab fue el peor de todos. Eso es lo que nos dice la escritura. ¿Por qué? También dice que Acab siguió los pasos de Jeroboam, ¿verdad? Y cuando usted lee en la porción de Reyes, ¿verdad? Del libro de Reyes, que Acab siguió los pasos de Jeroboam, ¿verdad? Entendemos cuáles fueron las características de Jeroboam, ¿verdad? ¿Qué hizo Jeroboam? Y no crea que el espíritu de Jeroboam no se mueve en este tiempo. Claro que sí. Quizás no está el hombre Jeroboam, pero sí está el espíritu de Jeroboam, ¿verdad? Ese espíritu de Jeroboam es aquel que introduce un sacerdocio falso. Vamos a poner un ejemplo. Congregaciones con pastores levantados por el hombre, ¿verdad? Congregaciones ministrando por personas que nunca fueron puestas por el Todopoderoso. Jeroboam, él creó un sacerdocio falso, llevó a la idolatría, ¿verdad? Levantó becerros de oro, se inventó fiestas en épocas diferentes a las establecidas por Yuhei Bajé. Ahora meditemos, solo para
ver esta porción, sí. Bueno, vamos a leer primero para que de allí veamos cómo es esto que se inventó fiestas en épocas diferentes. ¿Cómo es esto que hizo becerros de oro? Para esto leemos el primer libro de Reyes, capítulo 12, verso 26 al 33. Y dijo Jeroboam en su corazón, estos son los que operan bajo el espíritu de Jeroboam, aquellos que dicen, yo voy a crear acá, voy a levantar, voy a edificar una iglesia, porque es que por este sector no hay ninguna. Y para que lleguen tienen que ir 1 hora de camino. Yo voy a levantar acá. No, yo necesito un pastor porque es que no tengo a nadie quien pastoree. Este hermano de acá me parece bien. Voy a consagrarlo como pastor. Ese es el espíritu de Jeroboam, ¿verdad? Aquellos que piensan en su corazón. ¿Qué es lo que pensó Jeroboam en su corazón? ¿Verdad? Leamos lo que dice el verso 26. Ahora se volverá el reino a la casa de David, si este pueblo subiere a ofrecer sacrificios en la casa de Yahvé en Jerusalén, porque el corazón de este pueblo se volverá a su señor Roboam, el rey de Judá, y me matarán a mí, y se volverán a Roboam, rey de Judá. Esto es lo que pensó Jeroboam, ¿verdad? Lo que muchos pensarían en este tiempo. No, yo voy a levantar, edificar aquí una congregación para que vengan aquí los hermanos. Hay muchos que están por allí, que no tienen dónde congregarse, que salieron de sus congregaciones. Aquí voy a levantar una, ¿verdad? Él, ¿verdad? Piensa esto, como muchos pensarían, para que no se vayan donde el pastor Pedro que está allá o donde el pastor eh, Humberto. Yo me voy a levantar aquí una congregación para que se queden, para que no se vuelvan para allá, que se queden acá. Y dice que él se reúne, porque dice el verso 28, habiendo tenido consejo, hizo el rey 2 becerros de oro y dijo al pueblo, bastante habéis subido a Jerusalén. He aquí tus dioses, oh Israel, los cuales te hicieron subir de la tierra de Egipto. Opera Jeroboam con engaño, con mentira, porque los becerros de oro no fueron los que dieron la libertad para el pueblo de Israel en Egipto. Pero él les dice, ya no tienen que subir a Jerusalén. Aquí tienen becerros, 2 becerros de oro. Ya no suban a Jerusalén. ¿Para qué van a ir? Aquí están sus dioses. Y dice que de los 2 becerros de oro que hizo, uno lo colocó en Betel y otro en Dan. Es decir, busca 2 lugares estratégicos para que el pueblo se quede allí y para que no suba a adorar a Jerusalén. Es tremendo. Y no solamente eso, sino que dice, esto fue causa del pecado, porque el pueblo iba a adorar delante de uno hasta Dan, ¿verdad? También dice, hizo casa sobre los lugares altos e hizo sacerdotes de entre el pueblo que no eran los hijos de Leví. En este tiempo, para poner un ejemplo, ya no son de los hijos de Leví, ¿verdad? Los que ministran. Pero en este tiempo son aquellos con espíritu de Jeroboam los que dicen, ay, usted ya estudió teología, usted ya se graduó, pues bien, venga, usted ejerza sacerdocio aquí, usted va a ministrar, usted va a ser el pastor de esta congregación. Usted ya está preparado porque ya estudió en el Instituto Bíblico, venga, usted va a ejercer el pastorado. Delante del Todopoderoso, eso no sirve. No sirve porque la aprobación para ejercer, para ministrar, para ser un ministro de lavacados no lo da el Instituto Bíblico. El llamado lo da el Shaddai, ¿verdad? El que opera con el espíritu de Jeroboam hace esto, ¿verdad? Colocando, poniendo a quien quiere. Y no solamente hizo eso, ¿verdad? Bueno, la otra parte, a donde dice que colocó ese becerro de oro en Betel y en Dan, hablándolo en este tiempo. Listo, ya alquilamos aquí un garaje,
ya alquilamos por acá un lugar, o aquí en mi casa yo voy a levantar, venga, ya tenemos aquí listo y aquí vamos a hacer los cultos, en mi casa mismo, ¿verdad? Cuando el Padre no ha dicho aquello. Esos son los que operan bajo el espíritu de Jeroboam, ¿verdad? Y dice que le hizo casas sobre los lugares altos y allí puso sacerdotes. Esos son edificaciones de congregaciones. Vengan, aquí van a ministrar, aquí van a vivir. Ah, no importa que no sean llamados por el Todopoderoso. Hoy ya no son hijos de Leví. No, porque ya no estamos en ese sacerdocio levítico. Pero son aquellos que son puestos por el dedo. A este sí, este debe de estar, este me parece bien, este hermano, ah, sí, tiene hasta vehículo para que pueda llegar a la congregación, porque hasta eso mira el espíritu de Jeroboam. Y dice el verso 32. Entonces instituyó Jeroboam fiesta solemne en el mes octavo a los 15 días del mes, conforme a la fiesta que se celebraba en Judá, y sacrificó sobre un altar. Es tremendo. Dice que conforme a las fiestas que celebraba, ¿verdad? Judá, dice que él conforme a lo que su corazón quiso, porque él instituyó fiesta solemne. No dice que eran las que estaban instituidas por nuestro Abacadosh en la Torá, en el libro del Levítico, ¿verdad? Como lo hemos venido enseñando. ¿Cuántos espíritus de Jeroboam están ministrando dentro de las congregaciones? A donde ellos están celebrando fiestas en fechas que el Todopoderoso no ha dejado. Esto ya lo hemos visto, ¿verdad? Por ejemplo, celebran, ¿verdad? Primicias, el Día del Pastor. Primero, fiestas que el Padre no ha dejado establecido. Y segundo, instituyen fiestas solemnes como que son para el Todopoderoso cuando el Padre no ha dicho. Escrito está cuáles son las fiestas de nuestro Abacadosh. Nuestro Padre Celestial nos ha dejado en su palabra, en su Torá, los diseños. El Todopoderoso nos ha dejado cuáles son esas fiestas solemnes que Él nos ha dejado. Entonces, esas muadín, esas fiestas que el Padre nos ha dado, esas convocatorias que tenemos del Abacadosh, ¿verdad? No las podemos cambiar. Si Él nos dejó, ¿verdad? Pesa. Si Él nos dejó las fiestas de Sukkot, si Él nos dejó las fiestas de Shavuot, si Él nos dejó, ¿verdad? Todas estas fiestas que tenemos, Bikurim, todas las fiestas que el Abacadosh nos ha dejado. Y cada fiesta representa a Yeshua. No son fiestas de los judíos. Cada fiesta representa a Yeshua. Pesach, ¿verdad? ¿Qué representa Yeshua? Muerte de Yeshua. Cada fiesta, panes sin levadura, ¿verdad? Bikurim, Shavuot, Yom Teruah, ¿verdad? Yom Teruah, nos preparamos para ese tiempo, porque hay fiestas que ya se cumplieron y otras que se cumplirán. Esas tres últimas fiestas, nosotros nos preparamos para cuando Yeshua, nuestro Mashiach, regrese al sonido del shofar. Eso significa Yom Teruah, ¿verdad? ¿Qué significa Yom Kippur? Cuando venga Mashiach como Cohen Gadol, como sumo sacerdote, como juez, ¿verdad? Al juicio sobre toda la tierra. ¿Y qué representa Sukkot? El milenio, ¿verdad? Esas tres últimas fiestas todavía no se han cumplido. Nos preparamos para esas fiestas. Pesach, ya pronto celebramos Pesach. El próximo lunes al atardecer estamos celebrando Pesach, que representa la muerte de Yeshua, ¿verdad? Panes sin levadura, Bikurim y Shavuot. Esas cuatro fiestas ya se cumplieron. ¿Qué representa Shavuot? La entrega de la Torá, el derramamiento del Ruach de santidad de nuestro Abba, como también se habla en el libro de Hechos. Qué importante es que el pueblo de Abacados conozca acerca de las fiestas solemnes
que el Todopoderoso ha dejado, que seamos libres de Babilonia, de lo que establece Babilonia a través de Jezabel, ¿verdad? Como a través de lo que hace, ¿verdad? Este principado, llevando, introduciendo falsa enseñanza, falsa profecía dentro de las congregaciones. Sigamos leyendo y dice, así también en Betel ofreció sacrificios a los becerros que había hecho. O sea, ofreció sacrificios en Betel y en Dan. Y mire, ¿qué más dice? Ordenó también en Betel sacerdotes para los lugares altos que él había fabricado. Hay mucha gente que dice, nos vamos a un lugar alto. Muchas veces no entendemos qué significado tiene un lugar alto, no porque subamos una montaña, ¿sí? Un lugar alto espiritualmente, ¿qué representa? Y dice acá que él ordenó sacerdotes. Lo que pasa en este tiempo, lo que ya habíamos dicho, ¿verdad? El espíritu de Jeroboam o quien opera con el espíritu de Jeroboam, él es el que ordena sacerdotes. Y dice, aquí vamos a colocar este pastor, tú vas a ser profeta, tú vas a ser evangelista y listo. A todos los ordena, ¿verdad? Sacrificó pues sobre el altar que él había hecho en Betel a los 15 días del mes octavo. Y esto que no se nos olvide. Dice aquí, el mes que él había inventado de su propio corazón e hizo fiesta a los hijos de Israel y subió al altar para quemar incienso. Eso hace muchos que están ministrando bajo el espíritu de Jeroboam. Inventan fiestas de su propio corazón. Hacen fiesta para los hijos del Abacadosh, ¿verdad? Dentro de las congregaciones cuando ellos creen que deben de hacer. Y así no es. Por eso, la escritura tiene un diseño. Queremos saber cuándo debo de celebrar estas cada convocatorias. Pues necesitamos conocer Torah, ¿verdad? Y por esta palabra que hemos leído, ¿verdad? En el libro de Reyes, podemos ver que Jezabel operó en el reino del norte, en la casa de Israel. Usted se debe de haber preguntado por qué Efraín es dado a la idolatría, por qué Efraín es dado a la fornicación, por qué dentro de las congregaciones, por qué dentro de las familias que dicen ser cristianas se mueve tanto el adulterio, la fornicación, porneia, ¿por qué destruye matrimonios? Porque Jezabel, desde el principio, operó en el reino del norte. Y Jezabel opera principalmente en las ovejas dispersas de la casa de Israel. Por eso es que el Todopoderoso está llamando a su pueblo, está llamando que salgan de Babilonia. Por eso es que el Todopoderoso está diciendo, huyan de Babilonia, salgan de Babilonia, pueblo mío. De nosotros depende, no de otra persona. Nosotros somos los que tomamos la decisión de salir y tomamos la decisión, no porque alguien nos diga, párese en los caminos, como dice Jeremías 6:16, pregunte cuál es la senda que va a traer descanso para su alma. Amén, amén y amén.